Un montón. Pues nada, quería presentaros hoy a la profesora Carmen Lillo, que es profesora de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Ella es enfermera, también es fisioterapeuta y también es osteópata. Ella ahora nos contará un poquito más sobre su trayectoria. Y, y bueno, pues esta webinar trata un poco de hablar o que Menchu nos cuente sobre este experto, este curso que, bueno, pues promueve la escuela. Es un curso bastante novedoso porque creemos que no existe, ¿verdad, Menchu? Y es sobre especialización en atención en el desarrollo cognitivo, motor y sus alteraciones. Principalmente va dirigido a ciencias de la salud, es un curso bastante transversal, ahora nos contará Menchu, y está acreditado por la UDIMA, por la Universidad a Distancia de Madrid. Entonces, bueno, pues Menchu, cuéntanos un poco el porqué de esta formación, ¿no? Pues mira, el porqué de esta formación te cuento. Porque a lo largo de mis muchos años de ejercicio profesional, os estoy hablando desde el año 81, esto que yo acabé mi formación de enfermería, desde entonces he pasado por diferentes etapas, obviamente. De hecho, primero hice enfermería, trabajé como enfermera dentro de la pediatría, además de otros sectores. Antes había trabajado como auxiliar de clínica, pero hay más con médicos de familia. Y luego ya como fisioterapeuta estuve trabajando en colegios de educación especial. Y por último, bueno, por último no, después estudié osteopatía. Esto se lo he dicho a mucha gente, yo estudié osteopatía para dejar de tratar niños, pero luego la vida te devuelve, ¿no? A veces tienes que dar toda una vuelta a tu vida para llegar al punto de origen, ¿no? Pues luego yo decidí voluntariamente, también por algunos avatares del destino, a volver al mundo de la pediatría, como osteópata y también como fisioterapeuta del desarrollo. Bueno, pues en todo este proceso, al inicio, cuando yo trabajaba de auxiliar de clínica, a mí me maravillaba la capacidad de los médicos de familia, no solo para tratar, sino para diagnosticar y derivar. O sea, a mí me parecía, mi padre era médico, era ginecólogo, y parece que los especialistas como que siempre están ahí en un rango superior, ¿no? O la sociedad así lo concede. Sin embargo, y entonces ni siquiera eran médicos de familia, o no sé, la especialidad como tal no existía. Sin embargo, a mí siempre me pareció un pilar muy importante, ¿no? Porque dije, es la base de todo, ¿no? La base de que un sistema de salud funcione está en el centro de salud, en la primera atención, ¿no? Eso Ujú. evitará que un hospital se sobrecargue y que un paciente sea atendido como debe o sea derivado en el momento oportuno al especialista que fuera. Ese concepto yo ya lo fui aprendiendo con estos médicos de familia, en concreto uno como que me dejó más huella. Y luego, pues como enfermera pediátrica, pues yo me di cuenta, ahí era en hospital, pero en todos los sanitarios que intervienen dentro de la pediatría. Y os estoy hablando en el año 81, que todavía no existía la integración y la interacción de tantos profesionales. Es más, había muchos profesionales que no estaban ni en los hospitales, ¿no? Posteriormente, y ya como más en el tema por supuesto, en la educación especial es imposible trabajar un profesional solo. Necesitamos la Claro. colaboración del terapeuta ocupacional, el logopeda, el maestro, etcétera. Y de hecho yo entonces, y esto a algunos compañeros les parecía raro y a algunos maestros no lo aceptaban, yo me iba a trabajar al aula con los niños. Yo no entendía el trabajar en mi gimnasio con un niño, porque mirad, el aprendizaje viene por el movimiento. Y eso yo lo tenía muy claro. Bueno, el doctor Mata, un neurofisiólogo con el que estuve la suerte de estar un año entero recibiendo clases de él, lo tenía clarísimo. Decía, muchos niños con problemas neurológicos no es que tengan disminuida su capacidad intelectual. Primero es que no tienen cómo manifestarlo, y segundo es un problema de entrada sensorial y además de falta de movimiento. El movimiento o sea, el conocimiento viene por el movimiento, ¿no? Entonces, ya en aquella época yo ya intentaba hacer un trabajo más transdisciplinar, porque yo entendía que sola en el gimnasio no hacía nada. Pero estos últimos años, bueno, estos últimos años desde el 98, claro, me dirijo a gente que no había nacido, pero bueno,
Desde el año 98 que estoy ya más metida o de vuelta al mundo de la pediatría, yo me he dado cuenta que hay muchos niños que tienen alteraciones que dependen de algunas fases del desarrollo que fueron alteradas o que dependen de alguna esfera sensorial. O Ajá. sea, hay que entender que un niño que tiene un problema visual puede tener un problema de postura, que un niño que tiene un problema odontológico puede tener un problema de postura, o al contrario, ¿no? Entonces, mi gran duda siempre era cuándo tenía que diagnosticar yo, cuándo tenía que tratar. Bueno, es verdad que cuando yo estudié fisioterapia, sí, había unas asignaturas troncales en el sentido, pero que se quedaban ahí. Y hoy en día todas las ciencias de la salud en estos años han avanzado una barbaridad, pero a veces tengo la sensación, por lo que viene a mi consulta, que avanzamos por separado, Ajá. que los logopedas avanzan por su lado, la enfermera por otra, las matronas por otro lado, el pediatra, etcétera, o los fisios. Creo que hay un nivel altísimo dentro del personal sanitario en España, yo que trabajo con muchas enfermeras, con muchas matronas, etcétera, pero que quizá debamos saber más los unos de los otros. Entonces yo creo que el problema que existe, o el problema que veo yo en mi consulta es cuando un niño me llega tarde. Y me llega tarde porque el diagnóstico no de su problema, porque su patología, su disfunción posiblemente estaba diagnosticada. La cuestión es qué lo provocaba, cuál era la génesis del problema y cuándo se ha derivado. Claro. Así que, claro, entonces considero que es muy importante que todos conozcamos la faceta del otro. Entonces, ¿es novedoso una formación del desarrollo del niño y demás? No. Lo que es novedoso es que es una formación muy transversal para poder realizar un enfoque transdisciplinar. Claro. Bueno, Claro. como verás, las respuestas cortas a mí no me van. Claro, entonces, para que la gente lo entienda, digamos, ¿qué puede aportar a una persona, a un profesional sanitario que se apunta a este curso? ¿Qué le puede aportar, ¿no? Porque lo has comentado que la clave de este experto es aprender el diagnóstico, aprender a diagnosticar, ¿no? Claro, A poder claro. derivar también adecuadamente. Claro, hay que entender, mira, yo en todos estos años de docencia que llevo, que ya son muchos, los alumnos siempre quieren técnicas o quieren algo que hacer. Yo siempre he dicho, la clave de todo es el diagnóstico. Las técnicas solo son herramientas. Y hay profesionales que a lo mejor su labor es más diagnóstica que técnica, ¿no? O Claro. sea, el médico de familia o el pediatra que deriva a otro especialista no le ha mandado a lo mejor ningún medicamento, ninguna prueba, pero ha sabido ver que el problema era de otro profesional Ajá. o la enfermera pediátrica, ¿no? Entonces, yo creo que lo que le va a aportar a ese personal sanitario es saber, por ejemplo, cuándo estamos ante un inicio de plagiocefalia. Diagnosticar la plagiocefalia es relativamente fácil. Lo que es difícil es, en un neonato, Ya, ver los signos que indican que va a evolucionar hacia una plagio, y existen. ya. Y no es lo mismo tratar a un neonato de un mes que tratar a un niño de 4 o 5 meses, con una plagio más establecida. Claro, claro. Ujú. Es importantísimo saber qué problemas visuales, no de vista, visuales, tiene un niño. Porque, mira, el 80% de la información sensorial entra es una información sensorial. Y si bien os he dicho que el aprendizaje viene por el movimiento, el eje del movimiento es el estímulo visual. Entonces, el desarrollo del niño puede estar condicionado por una alteración visual. Y esa alteración visual puede crear un problema de lateralidad. Y ese problema de lateralidad le crea un problema de lectoescritura. Y luego desarrolla una dislexia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, hay momentos en la etapa del desarrollo del niño en el que esto se puede aprender. Y en nuestra formación contamos con un optometrista espectacular que nos va a enseñar cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico dentro de nuestro enfoque profesional para ver que el problema a lo mejor no lo tengo que tratar yo como fisio o la enfermera, sino que hay que derivar a un optometrista, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces, hablando un poquito más de esto, cuéntanos un poco más, vamos a entrar un poco en el programa, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el programa del curso,
ya que has mencionado que hay una profesora que es optometrista, ¿cómo es un poco el resto del equipo docente y de qué va el programa? Pues mira, el equipo docente la formamos la doctora Concha de Alba, neonatóloga del 12 de octubre, ¿vale? Que nos va a hablar del recién nacido, el prematuro, etcétera, bueno, de unos aspectos de lo que es el neonato y el prematuro, ¿vale? Hay una enfermera pediátrica, matrona también, especializada en sueño, que Ujú, las alteraciones del sueño, ¿vale? Va a estar Ana Vargas, una optometrista. Bueno, perdón, la enfermera es Belén Chocano. Luego va a estar una optometrista, Ana Vargas, que nos va a hablar del desarrollo visual, de la influencia del desarrollo visual en el desarrollo del niño y sus alteraciones y cómo saber diagnosticar esas alteraciones. Incluso de herramientas, porque en algún momento cada profesional puede aportar algo más, aparte de derivar, ¿no? Alejandro Durán es odontólogo pediátrico y va a hablar también de qué alteraciones puede haber en el sistema estomatognático que, por ejemplo, condicionen que un niño acabe siendo respirador bucal o que tenga un problema de postura. Y lo mismo, eso se está fraguando en la infancia, ¿eh? sí, sí. Pero hay muchas alteraciones ya del cráneo que condicionan un problema ortodóntico. Hay muchos estudios que demuestran que hay problemas oclusales que vienen por plagiocefalias, ¿no? Entonces, Alejandro va a introducir el tema del sistema estomatognático. Luego está Fernando Ares, que es diplomado en podología, para hablar del desarrollo del miembro inferior del niño y las alteraciones de apoyo y de la marcha en el niño, y lo mismo saber diagnosticarlas para saber cuándo se debe derivar, porque en el mundo de la podología también ha habido avances muy importantes y hay profesionales con un concepto más avanzado y no todo es cuestión de poner plantillas. Ah, claro. Una enfermera puede dar muchos consejos sobre el zapato, sobre ejercicios que puede hacer el niño, etcétera, cosas que evitarán llegar a poner plantillas. Digo una enfermera porque creo que es clave en todo este proceso de desarrollo. La figura de la enfermera para mí me parece fundamental. Y luego estamos 3 fisioterapeutas y osteópatas, Carolina García, Mamen Morán y yo vamos a hablar. Yo hablaré sobre la influencia del parto en el cráneo, las placefalias, las platifasias, enseñando a diagnosticar. Hay que tener en cuenta que esto no es una formación para osteópatas, esto es una formación para personal sanitario, para ciencias de la salud, para logopedas, para enfermeras, etcétera, que tienen que saber cuándo el problema que tiene el niño viene de otro lado, o al contrario, ¿no? Ujú. Y luego hablaremos sobre cómo influye, vamos, qué lesiones puede tener o alteraciones el neonato en el sistema musculoesquelético, y luego cómo es el desarrollo del niño en el primer año de vida. O sea, este no es el orden, ¿eh? Lo que pasa es que el Ya. orden, por respeto, he puesto primero a los otros compañeros que no son fisiosteópatas para quedarnos nosotros al final, ¿eh? El orden tiene un orden más lógico, ¿vale? Entonces, esto creo que es un programa ambicioso en el sentido de que, como tú decías al principio, es muy transversal y abarca para mí todos los campos, o sea, perdón, o todas las influencias por factores posturales o por algunos factores del desarrollo que van a influir en alteraciones que presentarán los niños. Claro, o sea, por ejemplo, esto que acabas de comentar, pues digamos que es clave los captores posturales y se va a tratar bastante dentro del programa. Claro, es que, mira, por ejemplo, tú puedes ver que un niño tiene un problema de postura, ¿no? Y entonces puedes pensar que es un problema de postura por lo que sea. Pero el problema postural puede ser porque un niño sea un respirador bucal. Ujú, Porque el niño respirador bucal, cuando va a deglutir por cómo se desarrolla de forma inadecuada el sistema estomatognático, que a lo mejor la causa está en un problema del sistema estomatognático, pues cuando deglute va a hacer esto. Si el niño hace esto 500 veces al día, tragando saliva, me va a venir con la cabeza proyectada hacia adelante. Ya puedo yo intentar cambiar la postura, que no puedo, que a lo mejor lo tiene que tratar el odontólogo. claro. Pero es que además yo puedo decir, bueno, es que tiene un problema de apoyo de los pies. Sí, pero es que hay una relación muy estrecha entre los músculos oculomotores y los músculos del cuello,
o los músculos de los miembros inferiores. Entonces, a lo mejor este niño que tiene una alteración de la marcha empezó todo por la posición que tiene en la cabeza por un problema visual. Entonces, ¿es cuestión de ponerle plantillas? No. No. A lo mejor lo tiene que tratar el optometrista. Esa es la clave y la complejidad del diagnóstico en pediatría. Desde luego, y es lo que siento que te quería preguntar, ¿no? En tu experiencia de estos últimos tiempos, pues imagino que tú en consulta trabajas habitualmente con compañeros, con otros profesionales de la salud a los que derivas, ¿no? Porque realmente la complejidad de esto es darte cuenta pronto, ¿no? O sea, hacer un diagnóstico precoz, como has comentado. ¿Cómo es tu experiencia en estos últimos años que, digamos, que trabajas, ¿no? Con otros profesionales y entre vosotros, pues os nutrís, ¿no? Seguramente que los resultados, pues sean mucho más positivos, ¿no? Claro, mira, todos los profesionales que están en esta formación son profesionales a los que yo tengo que recurrir en algún momento. No digo a esas personas concretas, digo a esos profesionales, al podólogo, odontólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo a menudo derivo a niños a un optometrista, pero es que a veces el optometrista nos mandan a los otros niños porque se da cuenta que tiene unas tensiones craneales o de algún otro tipo que le impiden hacer su trabajo. Entonces, en mi vida, o sea, mi actividad profesional, constantemente estamos derivando. Ojo, que no significa que el niño vaya, que mareemos a los padres de un sitio a otro, cuidado. Ya, De hecho, la claro, importancia de estas formaciones es evitar este mareo. Y que no vayas de uno a otro, no es que no era de aquí, era de aquí, sino que la mayoría del personal sanitario tenga la formación, por así decirlo, para a nivel diagnóstico poder llegar a la misma conclusión. claro. Que si una enfermera, una logopeda, o un fisio, un optometrista explora a ese niño, lleguemos a la conclusión de que ese en concreto necesita ser tratado por odontólogo, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, sí, eso es. Bueno, son ejemplos bastante claros los que estás aportando. Se me ha olvidado comentaros a las personas que estáis ahora mismo aquí en la clase que, bueno, si queréis, tenéis alguna duda o queréis comentar cualquier cosa relacionada con esto que nos está contando Menchu, con el programa, con el experto, pues por supuesto que abriros los micros, nos comentáis o si no podéis, pues por el chat también. Y bueno, que es el momento ahora, ¿no? Ideal para poder resolver cualquier inquietud que tengáis relacionadas con esto. Menchu, pues oye, muy interesante lo que cuentas. El experto dura un año, si no recuerdo mal, es un curso académico y al final estamos hablando de 7 u 8 seminarios aproximadamente, ¿verdad? Sí, sí. O sea, te puedo decir todos ellos, ahí sí que tengo que buscar un poco chuleta, porque no creas que... O sea, todos para ordenártelo bien, bien ordenado, ¿eh? Sí, Entonces, en un segundo te lo digo, verás. en cualquier caso, si alguien quiere más información sobre esta formación y sobre el programa, lo tenéis en la página web de la escuela, en tres puntos, escuelaosteopatiamadrid.com. En la parte de otros cursos, ahí podéis encontrar todo lo relacionado con el programa y de todas maneras ahora en el chat os voy a poner el enlace para que tengáis información más detallada. Vale. ¿Quieres que te lo diga o eso lo dejamos ya para mandárselo a ellos cuando Bueno, lo... coméntanos un poco por encima y Pues así. mira, primero hay una clase online de 5 horas para hablar de embriología y anatomía, ¿vale? La base de todo es la embriología y luego la anatomía. Y yo cada vez que estudio más embriología entiendo más lo que pasa después, ¿vale? Es la función que se produce en el embrión y luego en el feto lo que desarrolla la estructura. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos considerar cuando vemos a un neonato porque a lo mejor el problema venía de antes, ¿no? Luego hay un seminario en el que yo voy a hablar sobre la influencia del parto en el cráneo del recién nacido, con qué alteraciones craneales se pueden provocar y a partir de aquí cómo se desarrolla una plagiocefalia, una platibasia, cómo hacer un diagnóstico diferencial entre ellas, primero en el neonato y luego entre ellas otras patologías e incluso hablamos de la cranosinostosis Ujú. para que se sepa distinguir en un momento dado, o por lo menos encender luces de alarma. Si al final el diagnóstico definitivo de una cranosinostosis lo hace el neurocirujano, pero nosotros como profesionales tenemos que derivar al niño a tiempo, ¿no?
y bueno, haremos una práctica entre nosotros de palpación del cráneo porque tenemos cosas todos y así también aprender un poco cómo manejar este diagnóstico. Y luego el domingo la doctora Concha de Alba pues dará una clase sobre el recién nacido, la exploración que hacen en la maternidad tras el nacimiento, qué anomalías más frecuentes se encuentran, cómo hacer el piel con piel en el paritorio, su influencia, etcétera. En fin, esto, ¿qué pasa con el recién nacido prematuro? ¿Vale? El siguiente seminario, que es online, lo da Belén Chocano, que es la enfermera pediátrica, que nos va a hablar en una formación online del problema del sueño, el impacto, etcétera, qué problemas puede creer y qué soluciones tiene. ¿Vale? Te puedo decir, perdona que te interrumpa, que este en concreto que estás comentando es online, pero que el resto de seminarios, si no recuerdo mal, la mayoría son presenciales, o sea, tiene una importante carga presencial. Sí, es online las 5 horas de embriología y estas 2. Y yo creo que todo lo demás es presencial. Pensamos que debe ser presencial. A ver, el contenido se podría dar online, pero primero no es lo mismo y luego las prácticas para explorar, etcétera, creo que deben ser presenciales. ¿Vale? Luego hay un seminario que es la influencia del parto en el sistema musculoesquelético, que lo darán o Mamen Moral o Carolina García. Y bueno, pues ahí vamos a hablar de las patologías de cadera, porque, bueno, pues la luxación de cadera y displasia está más o menos claro, pero a veces hay otras lesiones, disfunciones, digamos, menos importantes, pero que luego van a dejar secuelas en el futuro. Vamos a hablar de la tibia, de las torsiones tibiales, la tibia exagerada, etcétera, ¿no? Y cómo diagnosticarlo. Y del pie zambo, el pie equinovaro, las pequeñas diferencias entre cada uno de, digamos, las diferencias entre cada uno de ellos o estos pies equinovaros que no llegan al zambo pero que están muy cerca y que es importante tener en cuenta y para que la enfermera pueda intervenir como debe. Hablaremos del tortícolis primario, diferenciando todos los tipos de tortícolis que hay, de la parálisis del peso braquial, de la fractura de clavícula, que son las patologías más frecuentes en neonatos, que si bien la mayoría de los profesionales las distinguen muy bien, pero a veces pasan desapercibidas. Y no porque el profesional no sea un buen profesional, sino porque a veces una fibromatosis coli no da la cara hasta 10 días después. Y hay que saber una serie de datos para tenerlo en cuenta. Luego hablaremos del desarrollo motor y cognitivo. Ajá. Ahí esto, en este caso, lo dará, es presencial y lo dará Carolina García, esto que es fisioterapeuta y osteópata. Entonces va a hablar de cómo es todo el desarrollo motor, qué influencia tiene sobre el desarrollo cognitivo y qué alteraciones puede tener su repercusión y el diagnóstico que se puede hacer. El otro seminario es el de visión y optometría comportamental, que también es presencial, el viernes y el sábado. Y el domingo, el doctor Alejandro Durán nos hablará sobre el sistema estomatognático, como un poco el cráneo del recién nacido, aunque ya lo hemos explicado, pero incidir en eso, qué estímulos son necesarios para el desarrollo normal de este cráneo, y hablará un poco de lactancia, respiración nasal, masticación, etcétera, y luego cómo es todo el desarrollo infantil y el del adolescente, etcétera, ¿no? Cómo pueden influir determinadas alteraciones y cómo se puede estudiar más o menos estas alteraciones y su influencia sobre la postura. Luego ya será el seminario del podólogo en cuanto a la aproximación de la patología del miembro inferior y, bueno, cómo influye el parto, el embarazo y el parto en el desarrollo, ¿vale? Cómo se va desarrollando el pie durante la infancia, qué patologías se asocian más al crecimiento, etcétera. Y cómo se valora el pie en el contexto de la postura. Vamos, el pie y la marcha. Y luego el último seminario, que vuelvo a darlo yo, que es un seminario exclusivamente de diagnóstico. Y ahí veremos casos clínicos, entiendo, ¿no? Claro, hay casos clínicos. Casos clínicos, esto que en algún momento a mí no me importa hacer un tratamiento y una demostración, pero aquí no se trata de hablar de osteopatía o de fisioterapia del desarrollo, sino de cómo diagnosticamos. Y dentro de esos casos clínicos, mi interés es yo hacer algún caso y que los alumnos exploren también. Que se traigan los casos clínicos y que entre varios compañeros, por supuesto, estando yo delante, y entre todos lo diagnostiquemos. Y además eso puede ser muy bonito porque estamos hablando de que estaremos diferentes profesionales de las ciencias Claro, de la salud. Y eso es lo cómo, bonito. eso es lo bonito, porque más ahí aprendemos todos mucho, y digo aprendemos, y yo también,
porque cada vez que yo empiezo a diagnosticar a un niño con un compañero de otra disciplina, es que su visión siempre es otra. Aunque tengamos formaciones muy parejas, su visión es otra. Entonces, te enseñan muchísimo Claro, es que eso sin duda enriquece. Claro, Y yo también creo que sí, todavía hay que hacer un trabajo muy importante de proponer equipos multidisciplinares, ¿no? Donde pues, intervengan, sí, como estamos comentando en esta charla, ¿no? para mí es fundamental. Muy Desde bien. luego yo no puedo trabajar sin ellos. Ujú.